Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, por intención de despeñarle. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar un momento para rever nuestras lecturas. Todo transcurre en el ambiente de una familia, el ambiente familiar. Hay cosas que ocurren siempre en las familias, cosas de día a día que tenemos que enfrentar en ese ambiente familiar también. Hoy el comienzo de la misa estuvo un poco más así como atrapallado, como decimos nosotros en portugués, atrapallado, es decir, con dificultades. Y eso es la vida familiar también. A veces hay cosas que tenemos que ayudarnos los unos a los otros para que funcionen, ¿no? Yo estaba en una reunión, tenía que venirme y entonces estaba un poco distraído también, ¿no? El sonido no estaba muy bueno tampoco, comenzamos un poco tarde, ¿no? Pero todo esto hace parte de la vida de familia y qué bonito que seamos una familia.
Lo importante no es que todo salga perfecto, es que podamos encontrarnos también en este sentido familiar, a veces con dificultades, luchando y ayudando a que las cosas salgan bien. Al final escuchamos bien la lectura y estamos aquí también escuchando el Evangelio. Yo digo esto no por hablar de lo que nos pasó hoy, sino porque el Evangelio de hoy nos habla sobre todo de ese aspecto familiar, la dificultad de Jesús por hacerse aceptar por aquellos que lo conocían bien, que lo habían visto crecer, que tal vez veían en él al hijo del carpintero. Y cuando uno está cerca, toda su humanidad aparece. Es difícil ver a través de la humanidad del otro esa acción que el Espíritu realiza en él. Y es una de las dificultades para que aquellos que están cerca de Jesús vean un poco más allá. La dificultad más grandiosa para reconocer a Jesús como Hijo de Dios es su humanidad. Jesús aparece tan frágil como nosotros. Jesús aparece en diálogo con María y con José, es hijo de un carpintero, creció en esta familia y todos se preguntan, ¿y es que acaso de un carpintero puede salir alguna cosa buena, no? O de Nazaret puede venir algo bueno, ¿no? Y todos los que están ahí encuentran como esa dificultad de esa dificultad. Y acontece algo interesante en medio de todo eso. Jesús va a la sinagoga era como el lugar central de todo el pueblo, pequeño. Ustedes vayan a Nazaret, a Cafarnaúm, se van a dar cuenta que son pueblos pequeñitos que giran en torno de la sinagoga. Y en esta sinagoga, como normal, todos podían pasar a leer las escrituras. Y le tocó a Jesús ese día leer las escrituras. Y lee un texto como un texto profético que anuncia, digamos, el Mesías, un texto de Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista y a poner en libertad a los oprimidos. Y proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, alguien en el cual el Espíritu Santo iba a permanecer y a enviarlo a anunciar y a proclamar a los pobres y a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista y poner en libertad a todos aquellos que estaban oprimidos. Es como decir, alguien que es el Mesías, el que viene a liberar a su pueblo. Lo extraño no está ahí en la lectura de este texto porque todo el mundo lo conoce. Lo extraño es lo que sigue después cuando Jesús dice, hoy se cumple esta escritura, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Imagínense, alguien tan cercano, tan de la familia, que leyendo un texto así revela algo grandioso, a lo cual él está llamado a realizar. Todos sentiríamos miedo, ¿no? Al verlo. Creeríamos, pero usted tiene estas cosas, difícil, ¿no? Tal vez no va a llegar, tenga en cuenta lo que va a hacer, ¿no? Como que colocamos dificultades a eso que Jesús viene como de anunciar. Todos expresaban su aprobación, el público que estaba ahí, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero viene la interrogación, ¿no es este el hijo de José? Sin duda me diréis, mira, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Como diciendo, pues, tú tienes cosas que mejorar, ¿no? Haz eso primero, antes de meterte al Salvador, ¿no? Y también le están pidiendo que haga ahí en este pueblo aquello que él ya ha hecho en Cafarnaúm, en otro lugar donde encontró él a los discípulos. Cafarnaúm es a la orilla del lago de Galilea y fue allí que le encontró a sus discípulos y donde realizó la mayoría de sus milagros. La respuesta de Jesús es precisamente esa. Ningún profeta es bienvenido en su propia tierra. La dificultad de pasar a través de la humanidad para reconocer la grandiosidad de la acción de Dios que se realiza en aquel que es tan cercano a mí. Es difícil tener esta experiencia del Dios que es cercano, que está en el hermano. Como es difícil descubrir la presencia de Dios en mi hermano, porque Él
aparece tan humano que nos parece que Dios no actúa en él, ¿no? Dios no actúa en él. Y es ahí en donde les trae el ejemplo de Elías, el profeta que nunca pudo hacer milagros en su pueblo, sino que lo realizó siempre fuera de él. Porque el milagro no depende solo de aquel que lo hace. El milagro depende también de la fe de aquel que lo recibe. Y es interesante ver que a veces las personas que están lejos son aquellas que adquieren más rápido la fe y la confianza y saben ver por encima de todas las otras cosas que nosotros vemos cuando estamos tan cercanos. Es por eso que vivir con un Dios cercano es difícil, porque es un Dios que se hace humano en Jesús, que toma nuestros gestos, que asume nuestra historia, que hace parte de nuestra vida, y nosotros a veces nos queremos tener un poco más lejano, no queremos recibir esos gestos humanos, queremos algo extraordinario, maravilloso, que tiene que aparecer un día en nuestra vida, cuando Él se manifiesta en aquel que está más cerca de nosotros y que a veces nos cuesta reconocer que Él actúa allí, en aquel que está cerca de nosotros. Eso nos llama precisamente a darnos cuenta de que no hay que buscar mucha elocuencia, como nos dice Pablo, ¿no? El anuncio del Evangelio no depende tanto de la elocuencia o del gran curso que yo haga, ¿no? No es eso lo que él vino a comunicar, sino que él lo hizo como movido por ese espíritu que está dentro de sí y que lo lleva a encontrar como una manera diferente, ¿no? Como una manera de actuar, como una manera de vivir, como una manera de acercarse a los otros en esa humildad y conocer que lo único que él anuncia es el Cristo y el Cristo crucificado, nos dice, expresión de un amor único que va más allá de sus límites y que nos lleva incluso a asumir la fragilidad de otro y cargarla a veces sobre nuestras espaldas en un acto de amor sin medida. Por eso es interesante este camino que escoge Jesús mismo y que Pablo mismo nos dice, ¿no? Yo me presenté a vosotros débil, temblando de miedo. No fue persuasiva mi predicación, porque no tenía la sabiduría humana. No se trata de convencer, se trata de transmitir una manera de vivir, una profundidad de vida, una manera de estar con el otro, para que el espíritu que está allí pase al otro. El espíritu es aquel que da vida, es aquel que nos ayuda a encontrar como esa profundidad en eso que hacemos, para que nuestra fe no se apoye tanto en los discursos, en la sabiduría humana, sino que se apoye en esa experiencia que nos da la fraternidad, por ejemplo, o la proximidad también de todos en casa, ¿no? Por eso en la familia es el primer lugar de la experiencia de Dios, no hay otro lugar. En el hermano que está ahí a tu lado y con el cual tú luchas todos los días, esa es una experiencia espiritual. Nuestras relaciones nos meten en una experiencia espiritual, es una dimensión espiritual. Hasta tu relación con tu esposa, eso tiene una dimensión espiritual que no se puede dejar a un lado. No solo el psicólogo, no solo es aquel que nos aconseja, no es la oración que pueden hacer, es el que cada uno viva unido a Dios, es el que encuentren en ese Cristo crucificado una expresión de amor. No se trata de discursos, no se trata de consejos, se trata de vivir una experiencia de la presencia del otro al lado mío, porque el otro me abre a la experiencia del gran otro que es Dios, todo gran otro que es Dios. Aceptar a alguien diferente de mí en mi vida y vivir con él una experiencia espiritual de abrirme a la realidad del otro y de caminar con él en su condición frágil. Y esa es la dificultad que encuentran aquellos que están cerca de Jesús y que intentan ver todos los defectos que tiene hijo de un carpintero. Nazaret, un pueblo pequeño,
alguien que nunca, digamos, ha conocido una escuela para interpretar las escrituras, ¿no? Y que se acerca y lee la escritura y hace una reflexión y se coloca allí en un lugar muy especial. Es ahí en donde el misterio del otro me abre al misterio también de Dios. No es con una sabiduría humana, no. Es entrar en el misterio de algo que yo no domino. La sabiduría humana exige con sus cálculos y tiene todo bien arreglado en un cuaderno y entonces están las matemáticas y eso tiene que resultar, ¿no? Cuando entramos en el corazón del otro, entramos en un mundo inmenso que yo no puedo dominar, que voy descubriendo poco a poco y al cual me voy adentrando en un acto de respeto, de proximidad, de sentido también de amor y de encuentro verdadero con lo profundo del corazón de aquel. Por eso el Evangelio normalmente no se puede presentar como un impuesto, como una autoridad que viene para decirme lo que yo tengo que hacer, ¿no? El Evangelio se presenta como, en cierta manera, una sabiduría que no es así. Es una sabiduría que viene de este encuentro que realizamos con el otro y que se confirma en la confianza y en la fe que se tiene que establecer, en ese espíritu que nos mueve cada día para ir más allá en nuestras relaciones y establecer una verdadera comunión y conocer el corazón de alguien y saber lo que pasa en sus luchas y descubrir qué es lo que está aconteciendo en todos esos esfuerzos que él hace y todo lo que él siente y todo por lo que le pasa. No hay nada más hermoso que entrar en ese misterio, no para evitar problemas, pero para entrar en ese sentido de alguien que viene en una actitud de amor a acompañar, a ser punto de apoyo, a veces hasta caminar con alguien y descubrir el gran misterio de la sabiduría del Evangelio. Es en este sentido en que el texto de Jesús nos abre esa posibilidad. El Espíritu está sobre mí para anunciar la buena nueva a los pobres, sobre todo aquellos que están afligidos, a los ciegos, a los que tienen límites en su vida, aquellos que están oprimidos, a aquellos que sufren, que se encuentran en dificultad. Es allí en donde tenemos que encontrar esa experiencia de Dios y la fuerza de Dios que actúa en la fragilidad de nuestra condición. Que Dios nos dé la posibilidad de esta experiencia en nuestra vida. Que no lo busquemos tanto así como alejado de nosotros, sino que en aquellos que están cerca y que podamos vivir con ellos una experiencia verdadera. La intimidad misma es algo que me exige de un espíritu, de una espiritualidad. La relación de padre y de hijo también me exige una espiritualidad. La relación con el hermano me exige tener una espiritualidad dentro, algo que me mueva, que me lleve a ir en profundidad, no simplemente vivir relaciones en que nos utilizamos, nos usamos, nos cruzamos, porque necesitamos, no, hay algo más profundo, de escucha, de saber qué es lo que pasa adentro, de poder hablar desde dentro de eso que nosotros somos y acompañarnos en medio de todo eso. Eso es una experiencia que nos lleva a Dios y que nos hace descubrir la acción de Dios, no solo en aquel que está cerca, sino también en mí y en toda la comunidad a la cual yo pertenezco. Nuestra familia es un lugar de la acción de Dios. Y nosotros lo vemos cuando nuestra mamá nos contemplaba y veía bien todo lo que pasaba dentro de nuestro corazón. O cuando ella nos escuchaba en momentos de llanto, de sufrimiento, o de dificultad, y estaba ahí al lado, como ayudándonos a hacer descubrir un amor que está por encima de todo eso. No es una sabiduría humana, es una experiencia humana, pero al mismo tiempo que nos lleva a descubrir una presencia divina en eso que nosotros realizamos. La paternidad es una experiencia trascendente que nos lleva para Dios. La fraternidad es una experiencia trascendente cuando ella se realiza en profundidad. La amistad también es una relación, es una experiencia espiritual trascendente. Ella nos debe llevar y debe estar presente en nuestra oración.
Ofrezcamos entonces nuestra Eucaristía y coloquemos así como delante de Dios esta esperanza de que podamos encontrarlo tan cerca como Él está, tan cerca y humano como Él quiere aparecer para nosotros.